Ahí está. Okis. Ustedes perdieron también ya mi descripción que tenía, ¿no es cierto? Sí, profe. Tiene que volver a compartir. Chin, 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 chin. Aquí estaba. Compartir. Ahí están llegando ocasionalmente alguien más. Así que, por favor. Ya, estaba mostrando el comportamiento de este tipo de clasificador de tamaño grueso que se llaman grizzlies. Aquí es otra opción para materiales en que abiertamente estos son rodillos con ruedecita, de modo tal de que la abertura de esto es justamente el tamaño que dejan dos ruedas entre ellas. ¿Ya? Entonces, todas las partículas que son gruesas van a pasar de aquí, no fueron coladas, lo pasó acá, no fue colada, lo pasó acá, y así, hasta de modo de llegar acá, todas las partículas que son mayores a estas aberturas que se ven ahí, entre esos rodillos con huecos, por así decirlo. ¿Ya? Y finalmente, entonces, acá voy a colocar el reductor de tamaño, voy a colocar el chancador, y afuera, donde están lloviendo todos los tamaños menores, tamaños que deben ser menores que la abertura de descarga del reductor, se van a juntar o van a ir a un lugar donde sea ese tamaño el adecuado. Este que está aquí es un tipo trommel. ¿Se acuerdan que les contaba que el material entra por un lado, llueve el tamaño fino a través de estos agujeros que no se notan bien ahí, y sale como un material entonces hacia su destino, el que es más grueso que todos los hoyitos que encontró en el camino. Y finalmente, este de aquí es nuestro clásico arnero propiamente tal. Los arneros 90 de 100 son cerrados para evitar polución, polvo. Se mueven a través del movimiento que generan excéntricas, al menos dos, una por cada lado, resortes que rebotan el movimiento de la excéntrica, de modo tal que si esta excéntrica está moviéndose hacia abajo, esto va a tener un movimiento que va a ir haciendo avanzar la carga. Este que está mostrado ahí se llama un arnero de 2 pisos o de 2 decks. Esto que está aquí, en deck o piso, es una abertura de malla. Entonces el material entró por ahí arriba, el movimiento lo hizo salpicarse por todas partes, un movimiento dado por la excéntrica y incentivado por los resortes que están ahí abajo. Entonces, aquí el material pasó o está pasando desde este lugar que es su alimentación arriba, pasa por la primera parrilla de tamaño aceptablemente más grande, obviamente, que la segunda parrilla. Entonces voy a tener un tamaño que voy a decir, si esta se llama la abertura A y este tiene la abertura B, voy a tener una separación de más A, grueso, absolutamente grueso, el menos A y más B, menos A, quiere decir, yo soy un tamaño menor a la abertura que tiene este pelado que está aquí. Y más B quiere decir, yo soy de un tamaño mayor a la abertura que tiene esta segunda malla que está puesta aquí abajo. O sea, voy a tener un A o más A, un menos A más B y un menos B. El menos B es abiertamente la fracción más fina que este arnero es capaz de seleccionar. Y de eso van a ser la gran mayoría de los equipos que nosotros vamos a ocupar. Excepcionalmente, cuando queramos decir, oye, pero vamos a separar solamente
en 2 franjas, ok, pues vamos a colocar de un deck, de un piso. Por supuesto que mientras más pisos coloco, 3 podrían ser, o hasta 4 incluso, la eficiencia va disminuyendo piso a piso porque el área que recibe este piso es menor, a pesar de estar compartiendo el mismo frame, la misma estructura. Este recibe menos carga de la que recibe el que está arriba. El que está arriba lo recibe desde el inicio, pero el que está abajo la recibe solo desde que empieza a lloverle carga más fina desde el primero. Por lo tanto, tengo menos área disponible en la medida de ir avanzando entre malla y malla. ¿Ya? Ahí está también equipos que podemos tener colgados. ¿Ya? Imagínense que aquí podría haber una correa transportadora que cayera su carga aquí arriba y este compadre está vibrando arriba y está a su vez avanzando el material entre aquí, pasando a este y de este, entonces lloviendo un material más fino, un material intermedio y un material más grueso. Cada uno de esos destinos podrían estar formando un acopio en especial. ¿Ya? Este es un equipo parecido. Las plantas de arneado, bueno, depende de los tonelajes. Ustedes van a ver y van a saber, por ejemplo, están haciendo una planta con, qué sé yo, 300 toneladas por hora. Ok, existen arneros que van a tener esa capacidad sin problema. Pero si están haciendo una planta con muchos miles de toneladas, va a ser parte también de cuántas líneas de chancado van a tener disponibles. Y si esas líneas de chancado son muchas y requieren mucho equipo de arneado, equipos de arneado quiere decir colocar arnero, en las plantas más grandes, por ejemplo, Coyahuasi, como por ejemplo Escondida, todos esos tamaños que yo quiero seleccionar, las meto a una gran correa transportadora que las lleva a una planta de arneado. Entonces, en esa planta de arneado tengo exclusivamente arneros de todos los portes, gustos, colores y sabores que me devuelven las distintas granulometrías que yo espero. Entonces, este que es el tamaño grueso, ok, va a ir al secundario o no sé qué. Este otro que tiene un tamaño fino va a ir al acopio de finos. Les falta en este momento conocer plantas o diagramas de plantas para poder estimar, copiar eso. Es importante que si alguna vez ustedes entran, como es posible, a trabajar a empresas de ingeniería, traten de conocer plantas o los diagramas de flujo de esas plantas o los manuales de operación de esas plantas, porque eso les va a tener un open mind, una mente abierta a probar y a revisar ese tipo de cosas. Entonces, cuando el área a tamizar es así importante porque el tonelaje que debo yo tamizar es así de grande, se hacen plantas abiertamente de horneado, con arneros. Aquí era la manera como se movía, cómo le entrego yo la energía al universo granulométrico para poderlo clasificar. Entonces, acuérdense que si lo dejo ahí encima, simplemente eso no va a escurrir. Voy a necesitar tener pendientes muy altas para que logre escurrir el material gravitacionalmente. Por lo tanto, siempre voy a tener que incentivar a esa pendiente por algún elemento que los haga saltar, que los haga moverse, que los haga probar una y otra vez si son de tamaño mayor o menor que la abertura que tienen bajo ellos. Entonces, ahí están las características de movimiento de los cribas vibratorias. Entonces, básicamente está esto. Esto se llama una excéntrica. Entonces,
Esto es un disco, que al disco tiene un eje, por supuesto. Esto, si fuera completo, si fuera todo de color blanquito ahí, lo hago girar, ¡pum! Nadie reclama nada. Pero basta que le saque a este disco blanco, le saque esta parte negrita, para que cuando lo eche a andar, se va a poner a moverse por todas partes. Así que eso se llama una excéntrica. Entonces tengo distintos tipos de excéntricas, con poleas desbalanceadas, con ejes puestos de manera no centradas. Los movimientos que pueden tener, pues, dependiendo de dónde coloque yo la excéntrica, van a ser de que esto va a ser en contracarga, digamos. Así que por favor, leer eso. Si yo coloco la excéntrica rotando para el otro lado, este va a ser el movimiento de las partículas, ahí, subiendo y bajando. La manera, yo puedo colocar en vez de excéntrica vibradores con un electroimán que mueve una masa magnética y hace vibrar entonces toda la masa de la estructura y con lo tanto hace vibrar el material. Tener frecuencia de oscilación muy alta simplemente sirve para tratar materiales más bien finos que los normales. Por favor, echarle una mirada a todo eso, ¿ya? Si esto gira hacia allá, si esto gira para el otro lado, si yo coloco estas dos excéntricas puestas en una sola parte, pero de modo tal de que ambas giren en subida y bajada, yo puedo tener entonces esto sin pendiente, pero esto va a ir haciendo que por sí solo el movimiento de la excéntrica va a hacer avanzar el material hacia arriba abajo. Por favor, léelo. Después de eso estaba la idea de que las aberturas de los arneros pueden ser del modo y forma y equipo y material que a ustedes se les ocurra, pero por supuesto que queremos más a las que tengan más capacidad, más eficiencia, mayor duración, más fácil recambio. Entonces, cada una de ellas tiene un poco de las distintas necesidades. La abertura de placa quiere decir que yo voy a tener una placa que hoy por hoy existen, y las que más se usan son placas del tipo HPD, High Density Poliuretano, que maravillosamente duran harto, fáciles de cambiar, aceptable desgaste, y existen de las formas y colores y portes que uno quiere. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque cuando la malla es cuadrada, me permite usar de cualquier tipo de granulometría. Malla cuadrada de cualquier tipo de granulometría. ¿Por qué? Porque si yo tengo partículas que no son poliédricas quiere decir que tienen muchas caras, muchos ángulos, muchas caras, y al fin de cuentas son como pelotitas, digamos, con cuadraditos, de todas partes. Pero si ustedes tienen un clivaje laminar o de laja, todo esto depende de la manera como se enfrió la roca que fue parte del yacimiento. Entonces, si hay una extracción de calor preferencial, ese yacimiento podría tener una fractura del tipo laminar. Y laminar quiere decir que yo puedo estar clasificando de este porte, pero así una plancha. Entonces, no quiero que me pasen ese tipo de cosas. Cuando me pasan ese tipo de cosas, que el clivaje es del tipo laminar, lamentablemente no puedo ocupar, me estaba empezando a equivocar. Cuando tengo un clivaje del tipo poliédrico, puedo ocupar
cualquier tipo de malla. Pero cuando tengo un clivaje del tipo laminar, no puedo ocupar mallas que tengan o aberturas que tengan un largo preferencial más largo. Como por ejemplo, no podría usar este tipo que están aquí, ni que están aquí, ni que están aquí. Con tipo laminar no podría ocupar este tipo, ni este tipo, porque eso permitiría que ocasionalmente la partícula laminar se ubicara bien, entre comillas, y se pasara al otro lado, no cumpliendo el tamaño que yo quiero. Porque cuando estoy midiendo tamaño, quiero que sea un tamaño que caracterice al gran global de la partícula, no solo a uno de sus ejes. ¿Ya? Pero por otro lado, imagínense que cuando la partícula tiene más posibilidades de pasar, cuando tiene más abertura, ¿no es cierto? Ok, cuando tiene más abertura. Pero, ¿qué característica? Si yo soy una partícula poliédrica, dijo que parece una pelotita así homogénea, por así decirlo, bastaría con controlar solamente un lado para tener aceptablemente controlado los otros tres. ¿Por qué? Porque yo supongo que las partículas son apreciablemente parecidas, todas las que son de un mismo tamaño, ¿ya? Cosa que no pasa cuando tengo clivaje laminar. Entonces, cuando tengo una partícula del tipo poliédrica, no laminar, yo puedo tener más área colocando mallas que sean con aberturas más largas. Porque aquí, por ejemplo, en la primera donde estoy pasando mi manito ahí que dice malla cuadrada, cuando tengo malla cuadrada, dice, mire, de toda esta área que está aquí, no sé, voy a decir una mentira, un 60% de esta área está ocupada por alambre. ¿Ya? Créanme nomás. ¿Ya? Y solo tengo de espacio vacío, por supuesto, un 40%, porque dije que un 60% era el elemento de clasificación en los alambres. Entonces, a mí me mejoraría la vida que tuviera menos alambre, ¿no es cierto? ¿Y cómo tengo menos alambre? Bueno, voy a sacar este alambre que está aquí, voy a sacar este alambre que está aquí, y me voy a quedar entonces con, al sacar ese alambre que está aquí, al sacar este alambre que está aquí, me voy a quedar con eh, esta abertura, y voy a aumentar entonces si antes tenía un 60% con alambre, ahora tengo un 50% con alambre. O dicho de otra manera, tengo un 50% más de área libre de pasada. ¿Me gusta? Sí, me gusta. Entonces, mientras ustedes puedan usar mallas rectangulares, partiendo de la 2 por 1, que quiere decir 2 veces una dimensión o sea, por una dimensión, la otra es el doble de ella, o 3 por 1, o hasta 4 por 1, porque abiertamente cuando tengo esa condición, tengo más área libre. Como por ejemplo, también lo estoy ocupando en este tipo en que aquí estoy manteniendo la rigidez de la malla, pero estoy controlando el tamaño de pasada a través de la separación que dejé entre los alambres aquí. Por lo tanto, esta malla o esta malla son más eficientes para colar este tamaño, porque van a colar el tamaño, pero van a tener mayor área libre, por lo tanto va a poder pasar más fácilmente el material. ¿Ya? Favor, leer eso, porque en algún momento cuando ustedes estén ocupando el procedimiento de selección, que vamos a empezar a hablar al tiro, o a leer ustedes, ese procedimiento de selección habla en algún momento de, oiga, ¿y qué tipo de malla quiere usted poner?
con abertura cúbica o rectangular. Y si es la rectangular, ¿qué aberturas quiero ocupar? Quiero ocupar una 2x1, una 3x1, una 4x1. ¿Ya? Ese tipo de cosas van a tener que definirla usted. Después, lo usual es que antes, imagino que ahora también, pero este libraco es del tiempo del antes, la gran cantidad de estas mallas eran alambres de acero. ¿No? Era acero, pero de así un cuarto pulgada de tamaño el alambre de acero. ¿Ya? Entonces, habían distintas maneras de yo hacer la malla para no perder, no perder estos tamaños. Porque si yo no sujeto de alguna manera este alambre con el otro, podría ser que de repente me cayera una roca y sobre esa roca otra roca, de modo tal que me deformara esta abertura. No quiero que eso pase. Entonces, la manera de evitar la deformación de la abertura es hacerlo de esta manera. ¿Ya? Yo ahí instalo todos mis alambres y después de eso los presiono, de modo tal de que la barra negra, que está atravesándome a la barra blanca, quede inserta con este doblez y no dejen escurrir unas con otras. O las puedo tener del tipo ondulada o con diferentes resaltes. ¿Ya? Cuando no ocupan alambre, lo usual es que, hoy día es lo que está pasando, se esté ocupando entonces una plancha de material, como por ejemplo goma, muy caro, no se ocupa, pero sí se ocupaba, o plástico, sí, hoy día grandemente usado. Entonces, esta plancha perforada, tengo una perforación que me cumple la abertura que yo quiero, pero una vez que logro pasar, yo le doy abertura a la abertura, de modo tal que la partícula que quedó aquí venía una partícula del tamaño de mi mano, y dice, ¿yo puedo pasar por aquí? Sí, jefe, adelante, pase. Pum, y pasó nomás. Si ustedes se imaginan, si yo a esta planchita de lo que fuere, por ejemplo, plástico, no le hubiera dado esta salida, esto lo más probable es que sea, oye, ya, pero estoy aquí, estoy pasando, todavía estoy pasando, ya, al final logré pasar. Pero al tener esta salida, al tener este ángulo negativo hacia abajo, hace de que yo me mida y fácilmente después pase. ¿Ya? Entonces, eso se está ocupando en todas las mallas que le estoy contando ahora de poliuretano, de modo tal de que las aberturas se miden en la parte de arriba y una vez que pasa la parte de arriba, la segunda, al interior de ese tamaño, sean siempre más fáciles de poder pasar hacia el tamaño siguiente. ¿Ya? Tela de alambre, superficie de barras. Dentro de algunas de las cosas que le pasan, y le pasan también a uno en el laboratorio, es que de repente ustedes reciben una malla y una cosa que debieran hacer al recibirla es mirarla a contraluz, porque al verla a contraluz pueden ver qué cantidad de aberturas de esa malla están cegadas, cerradas, cegadas. Entonces hay que ver de cómo la destapo, cómo la limpio. Entonces, una manera es golpearla mirando hacia abajo, no golpear la malla propiamente tal, sino que el tiesto que la contiene, golpearla hacia abajo de modo a hacer salir ese material. Lo otro es usar una brocha suave, pintarla por atrás para empujar con los pelitos de la brocha el material que está obstruido, o
meterlo en un campo de ultrasonido para que el ultrasonido y al hacerlo vibrar, suelte y haga caer entonces las mallas. Como eso, soluciones de laboratorio no pueden muchas veces aplicarse a plantas industriales. No pocas veces las mallas tienen la posibilidad de lavarse. Entonces, echar chorros de agua a alta presión en contraflujo, de modo de poder limpiar esas mallas. Ahí se ven. Medidas de rendimiento. Por ahí, entonces, aquí ya estamos entrando en los factores que afectan al cribado. Entonces está la densidad, la forma de distribución de las partículas. De eso vamos a usar un procedimiento que lo inventó, no sé cuál es la palabra, una empresa que se llama la Alice Chalmers, que hoy día también simplemente cambiándole distintos nombres, lo tiene la Metso. Entonces ese va a ser el procedimiento que nosotros vamos a ocupar. Por favor, leer estamos en las 8 ya, por favor leer este capítulo así entretenido. Esto es lo que les decía yo, que hay una zona de alimentación y ahí empieza a llover el material fino hacia el segundo nivel. Por lo tanto, una segunda malla recibe menos material en su área expuesta. Tiene menos área para realizar. ¿Ya? Por favor, leer ese tema. Esto que está aquí corresponde a catálogos de arneros, porque en lo que vamos a hacer nosotros vamos a definir una área. Entonces vamos a decir, mire, para las condiciones operacionales que usted quiere, y los tonelajes que usted quiere, y todas las condiciones que va a poner el entorno, sobre eso va a finalmente decir, usted necesita tantos metros cuadrados. Profe, disculpe, ¿Ya? está compartiendo el de cribado y tamizado aún. Uy, perdón. Gracias por acordármelo. Estoy aquí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces les contaba que este era un catálogo de una empresa que, a pesar de que dice Norberg, hoy día la vende los Metso, y están los distintos alimentadores, scalper, arneros, screens, quiere decir arnero, porque como les contaba, este es un grizzly, como les contaba, con el procedimiento que ustedes van a conocer, van a determinar ustedes una área. Entonces van a decir, mire, la cantidad de metros cuadrados que usted necesita es tanto. Entonces, dado esa área, nosotros vamos a ir a buscar qué tipo de arnero, bueno, ese no es un arnero, pero qué tipo de, eso que estaban ahí eran grizzlies, entonces yo tendría que ahí haber empezado a buscar en el grizzly. ¿Ya? Screens quiere decir arneros. Entonces aquí, por ejemplo, que dice que puede tener 2, 3 o 4 pisos DEX. Entonces, si ustedes me dicen, mire, lo que realmente yo necesito es 5 metros cuadrados. Entonces, voy a tener que empezar a buscar aquí quién ofrece 5 o más metros cuadrados. Entonces dice aquí, por ejemplo, aquí
ancho por largo. Entonces aquí tengo eso está en milímetros, eso quiere decir 1,50 m por 4 metros. Entonces 1,5 por 4 son 6 metros. Entonces este de aquí tiene 6 metros cuadrados. Este de aquí es más grande que 6 metros cuadrados. ¿Ya? Y este de aquí todavía más grande. Entonces voy a buscar dentro de estos hacia abajo un equipo que satisfaga mi capacidad y tamaño de colocar entonces clasificación de tamaño. Este dice, yo soy capaz de sujetar 2 pisos, 2 arneros, o 3 o hasta 4. Las velocidades que voy a moverme en el motor el excéntrico, van a ser entre 800 a 1000 RPM. La potencia que voy a usar para mover el material está, en el caso de lo abiertamente más grande, este 6 metros, voy a ocupar del orden de 11 a 15 kilowatts, o dicho en HP, entre 15 a 20 HP. ¿Y de qué va a depender eso? Ah, de la cantidad de pisos que yo estoy usando. Porque obviamente un material que tenga, o sea, un arnero que tenga más pisos, quiere decir que tiene más peso. Y para poder sacar de inercia y mover ese material en los 3 pisos, voy a necesitar más energía. Por lo tanto, voy a tener que pensar en poner un motor abiertamente más grande. Ya, pero eso en general lo seguimos conversando. Mil gracias por estar, los que estuvieron. Muchas gracias por permanecer, los pocos que permanecieron. ¿Ya? Por favor, revisar su LOA, porque ahí está parte de esta información. Yo voy a seguir hablando de esto la próxima semana, pero me encantaría. ¿Aló? Ya. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Tú vienes llegando o te estás despidiendo? No me quedó claro eso. Creo que se le activó el audio a un compañero. Sí, parece que se le activó el audio. Estaba entrando a la clase que me toca después y sonó justo. Ya, no te preocupes, Martín. Ya. Éxito, chiquillos, que les vaya bien. Por favor, léanme en esa... Profe, una consulta. Por supuesto.